El Museo de Arte Colonial de la ciudad de Mérida se encuentra ubicado en la avenida 4, entre calles 20 y 21. En una de sus placas exteriores consta que fue fundado el 27 de mayo de 1963. Hola, sean bienvenidos a Bodega Ventana Express 30. Yo soy Nelson Paredes y hoy, en la continuación del recorrido por el centro histórico de la ciudad de Mérida, nos encontramos aquí frente a la sede del Museo de Arte Colonial de Mérida. Vamos a estar recorriendo sus instalaciones y conociendo un poco más de la historia de esta antigua casona perteneciente al general Paredes, cuando la época colonial. Así que acompáñame. En otra de sus placas exteriores puede confirmarse que aquí estuvo la casa del general Juan Antonio Paredes. Aquí ya vamos ingresando. Vamos a estar haciendo el recorrido, así que acompáñame. Aquí ya nos encontramos dentro de las instalaciones del Museo de Arte Colonial de la ciudad de Mérida. ¿Cómo es tu nombre? Carlos Eduardo Martínez. Carlos Eduardo Martínez. ¿Tú qué función cumples acá? Educador del museo. Educador del museo, el guía del museo. Sí. Bueno, Carlos Eduardo Martínez nos va a estar guiando por la historia acá y por los pasillos y las diferentes salas del Museo de Arte Colonial. La sala número 1, sala quiteña. En esta sala podemos observar diversas obras, tanto tridimensionales como bidimensionales, de la vida de Cristo. Todas estas obras provienen de la antigua provincia de Quito, teniendo como pieza central la crucifixión de Cristo. La pieza central es la crucifixión de Cristo. Y tenemos dos: la individual, que perteneció al prócer Vicente Campo Elías, y a la derecha tenemos un calvario donde podemos observar a Jesús crucificado con su logotipo, que es INRI, que significa aquí está o yace el rey de los judíos, y en la parte inferior conseguimos de izquierda a derecha a la Virgen María vestido con su vestimenta color dorado y azul, María Magdalena, la que se dice que fue su pareja, y Santiago, uno de los tantos hermanos de fe de Jesucristo. María Magdalena es la que está a los pies de la cruz arrodillada. Y si nos acercamos, nosotros podemos notar la colorimetría de la sangre. La escuela quiteña tiene la particularidad de que la sangre y los rostros son bastante realistas. Y se ve bastante real, ¿eh? Sí, bastante. Este cuadro es la glorificación de San José. Este cuadro está dividido en 4 partes. La parte superior nosotros encontramos a la Santísima Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre tiene la particularidad de que tiene un triángulo equilátero en la cabeza, y eso significa la perfección de la Santísima Trinidad. Cuando nosotros bajamos ya a la parte central del cuadro, nosotros nos encontramos a San José con su báculo y acompañado con otras 11 personas. Y eso significa que son las 12 tribus de Israel, de las cuales 11 de ellas están rendidos o rendidas a los pies de San José. Y en la última parte nosotros nos conseguimos con 2 anécdotas. La primera se encuentra a mano izquierda, que viene siendo la huida de la Virgen María, San José
y Jesucristo hacia Egipto. Y a mano derecha nosotros nos encontramos el Santo Sepulcro. Santo Sepulcro que es muy famoso y muy nombrado en el Nuevo Testamento porque ahí fue donde donde colocaron, mejor dicho, el cuerpo de Jesús después que lo crucificaron, y ese es el lugar donde estaba antiguamente José de Arimatea. Este cuadro, al igual que todas estas obras, son de origen anónimo. ¿Por qué? Porque muchas veces estas obras pasaban de casa en casa, de hogar en hogar, y cuando estas piezas pues cayeron al museo por vía de donación, todos los papeles pues se perdieron, o muchas de esas obras se le borraron la titulatura de la obra, inclusive su autoría, y por ende nosotros tenemos que colocarle la nomenclatura de anónimo. ¿Qué representa esta imagen? Esta es la Virgen Inmaculada Concepción, que es la actual patrona del estado Mérida, en su nicho. Esta es una de las piezas más antiguas del periodo colonial, porque esta fue realizada a finales del siglo XVI. Y aquí nosotros observamos lo que es el sincretismo católico que surge en América Latina. Una de esas formas es la concha marina, que nosotros vemos en este nicho y representa la pureza de la Virgen. Y esta pieza es tomada directamente del nacimiento de la Venus, que es una de las tantas iconografías que había surgido en el imperio griego y o tardo macedónico. Y nos conseguimos a San José, que ya está fuera de su nicho con su vestimenta, y es del siglo XVIII, posiblemente de 1780. Y como dije anteriormente, todas estas piezas, incluyendo esta, es anónima. Aquí estamos con Carlos Martínez en la sala ambientada de la época colonial. Vamos a comenzar con una historia bastante relevante. Esta casa perteneció al general Juan Antonio Paredes Angulo, general de la época colonial, que luchó al lado de Simón Bolívar en la época de la independencia, y esta casa también perteneció al obispo Juan Hilario Bosset entre 1840 y 1860. Ahora bien, esta casa, aunque después pasó a la familia Briceño, descendientes de la familia Paredes, en el año 91 lo agarra, lo absorbe en la gobernación del estado Mérida, se le hace la restauración, y de este modo es que se le entrega la titulatura al Museo de Arte Colonial. Ahora bien, nosotros podemos observar lo que es una sala ambientada al estilo colonial, donde podemos observar una sala con su pintura icónica. Y tengo entendido que el general Paredes era muy amigo de Simón Bolívar, inclusive lo invitaba a esta casona a hacer fiestas y todo eso. Sí. Aquí nosotros estamos observando un cuadro de gran formato que se denomina la circuncisión del niño. Nosotros vemos al lado derecho 4 sacerdotes de la antigua Judea y al lado izquierdo San José y María. ¿Qué es lo que suele pasar en este tipo de obras? Todos los pintores de esa época mandaban a hacer los cuadros a su forma y manera, y esta es una de las formas en la que podía ostentar la pintura y lo que es la riqueza de la persona. Y ojo, todas las obras tienen sus marcos de madera totalmente originales. Originales de la época colonial. De la época colonial. O sea que estos marcos tienen más de 200 años. Alrededor de unos 250 o 300 años. Oye, qué increíble. Pero han tenido que ser restaurada la madera, me imagino. Y eso es un buen punto. ¿Por qué? Porque todas estas obras se tienen que estar limpiando con un líquido especial denominado Herdex, que es un antiséptico y se usa tanto para aniquilar a todas las infecciones como para quitar la pátina que se le hace a todas las obras, que es como una especie de oxidación. Y los muebles también son de principio del siglo XX, pero hacen alegoría a los muebles de la época colonial. Los marcos sí. Los marcos sí son originales. Y este es un cuadro que se denomina La Dolorosa, que es una de las tantas versiones de la Virgen de los Dolores.
tenemos un Cristo hecho en marfil, que además de que es de la época colonial, es uno de los pocos que se consiguen actualmente en perfectas condiciones. En marfil. En marfil puro. Y tenemos otra Santísima Trinidad, pero es de factoría venezolana. Y por eso la calidad de los rostros es bastante asimétrico en comparación a lo que vimos en la sala número 1. Aquí tenemos lo que es una caja secreter o bargueño, es decir, aquí las chicas de la época colonial podían guardar cartas, monedas, inclusive lo que eran las antiguas plumillas. Esta caja tiene 3 funciones. La primera es un secreter, un gavetero, que tiene el taraseado. Si puedes un momentico acercarte y ver, el taraseado es que se le hacen los arabescos y se le incrusta otro tipo de madera. Y eso es lo que se denomina taraseado. Además, tenemos una segunda función o una segunda forma de utilización, que es el escritorio. El escritorio se utilizaba obviamente para que las chicas de la época pudieran escribir sus cartas, y la tercera y última función se hacía era cuando cerraban el escritorio, le colocaban un candado, puede ser de hierro o de cobre, y lo podían utilizar como baúl para viaje. ¿Qué tal eran las chicas de la época? ¿Bonitas? Se dice que son muy bellas o eran muy bellas. Así será que inclusive aquí tenemos los pollos con Y, y era donde se ubicaban las chicas de la época colonial para hacer las visitas. Abrían las ventanas, el chico se ubicaba afuera y las chicas se sentaban y podía recibir visitas, serenatas, poemas, y se ha dicho, cosa que tengo que seguir indagando, que se podía tardar hasta un par de años o 3 cuando mucho para que el chico entrara a los aposentos, es decir, lo que es sala, comedor, cocina, inclusive habitaciones. Pero para recibir las visitas, lo general era hacerlo en la antesala, donde actualmente está la biblioteca. Pero esa era la antigua antesala de las casas coloniales y se ubicaba directamente en el zaguán. Y nos conseguimos con un piano vertical, lamentablemente no funciona, y es de la marca Tesserot, una marca francesa que surge en 1598 y está acompañado con una pintura de la Virgen Inmaculada Concepción, con su marco de madera original. Son estas tremendas rocas que están acá, o bloques que están acá. Estos son las bases de columna del antiguo templo franciscano de Mérida, destruido en el terremoto de 1812. Ahora bien, ¿qué es lo que suele pasar con este tipo de templos? Son poquitos los que quedan, y estos cantos provienen de las cabeceras de los ríos Chama, Albarregas y Milla, y estos fueron trabajados in situ. Hay que hacer acotación a lo siguiente. Este templo franciscano se ubicaba precisamente por donde está el Centro Cultural Tulio Febres Corderos, era que estaba la entrada. Ahora bien, estos restos fueron recuperados y hay 2 tipos de base de columna. Las simples, que eran más que todo esquineros, y las que tienen un espacio central, que era donde se colocaban unas columnas que eran hechas de madera y representaban la clase baja de la clase colonial venezolana. Ay, muy interesante. Colonial. ¿Y esto lo recuperaron de las ruinas? De las ruinas. Y en la triada que nosotros observamos se llaman sillares. Esas rocas se utilizaban o como elemento decorativo o para que las personas de la época colonial se pudieran sentar. Entonces todo esto pertenecía al templo franciscano que estaba antiguamente
en 1812, donde está ubicado el Tulio Febres Cordero, Sí. que era donde estaba el antiguo mercado de Mérida. Son de arenisca de grano medio, por eso la coloración es un color bastante dorado o de efecto de arena, y son bastante rugosas. Oye, o sea que el hombre o la humanidad ha utilizado las rocas donde existe, de su medio entorno, para construir sus templos, ¿no? Sus templos. Como ocurrió en otras tantas lugares de la civilización humana. Por ejemplo, Stonehenge. O las pirámides de O las Egipto. pirámides de Egipto o las pirámides de Nazca. Imagínate, me siento frente a una roca histórica Sí, de un bastante. templo de 1812 y que fue destruido durante el terremoto. Sí. Se decía que había una antigua leyenda que ese templo franciscano comunicaba con un túnel con el rectorado. El rectorado es una construcción más reciente, pero antiguamente sí existían unos túneles que comunicaban la antigua gobernación con el rectorado, el Colegio Inmaculada Concepción inclusive. Y eso lo utilizaban para escapar de las tropas realistas que se ubicaban aquí en el estado Mérida durante la época de la independencia. Y estos túneles lamentablemente ya fueron clausurados. Uno de ellos se dice que se ubicaba donde está el yudo de la ULA, el yudo, la parada del yudo, y cuando hicieron el trolebús se dice que lamentablemente tapearon con cemento una parte de los túneles. Para hacerlo más firme el terreno. Para hacer más firme, y esa parte de la historia ya se perdió. Estamos en la sala número 4, sala del oratorio. Nosotros nos encontramos en la parte posterior con un retablo que es una reproducción hecha en el año 2005 y hace alegoría a los antiguos retablos de la época colonial. Hay que hacer alegoría que estos retablos los utilizaban las personas que estaban más alejadas de los centros neurálgicos de la ciudad, es decir, del centro, donde se ubicaban las iglesias o el antiguo ayuntamiento. Estas piezas que están dentro de los nichos son originales de la época colonial. Si vamos de arriba hacia abajo, tenemos a San José, segundo patrono de la ciudad de Mérida entre 1680 y 1710. En la parte central, el más pequeño, Santo Tomás de Aquino, un fray dominico. Por el lado derecho, el de la capucha, San Francisco de Asís, con su estigma en la mano. Y ya en la parte inferior, nosotros nos conseguimos con San Pedro, primer papa de la Iglesia Católica. En la imagen central tenemos la coronación de la Virgen, que ha sido decorada como si fuera la Virgen Inmaculada Concepción. Y en la parte izquierda tenemos a Santa Rita de Acacia con un estigma en la frente. La pregunta que se hace siempre es, ¿qué significa este estigma? Y es que todo estigma que le sale a los santos significa o tiene una alegoría a la vida en Cristo. Y se dice que esta santa emanaba o supuraba un mal olor durante su vida por esa herida, y solamente 2 veces supuró un olor a rosas. El primero cuando fue al Vaticano y el segundo cuando ella falleció. Y tenemos a Santa Rosa de Lima, que es copatrona de 2 colegios aquí en Mérida, que es el San José de la Sierra y el Colegio Fátima. Por este lado tenemos el Santo Niño de Cochabamba o el Cochabambino, procedente de Bolivia, con una serie de exvotos o figurines que han sido hechos de vidrio o cerámica y son las retribuciones hechas por la feligresía, en este caso hacia Jesucristo, por los favores concedidos. Y la talla de madera es original con su ropaje totalmente original. Un cuadro que es alegórico a la coronación de San José y está siendo coronado por Jesús Niño. Y se hace alegoría a 3 tipos de imágenes. Primero, el ropaje con flores de lis, o algunos le dicen rosas en color dorado, que hace la vinculación con la Virgen María. La corona de rosas rojas, que representan la pureza de estas imágenes, al igual que a la Virgen María, y los lirios blancos que representan a San José,
como el padre putativo o de crianza de Jesucristo. Y el tipo de cuadro, por su tamaño, se le llama cuadro tipo Goliat. Y se dice, por el tipo de figura, que fue realizado por el escultor y pintor Melchor Pérez Holguín. ¿De dónde era? De Potosí, Bolivia. Ahí tienen la historia de todas estas reliquias que están guardadas acá en el Museo de Arte Colonial de Mérida. Continuamos. La sala número 3, esta es una sala que está habilitada con el mobiliario del arquitecto Manuel Mujica Millán, arquitecto que nació en Vitoria, actual Barcelona, en España, y él hizo varias de las obras aquí en Venezuela, como por ejemplo el Panteón Nacional, o aquí en Mérida el Rectorado del Aula, la restauración de la Gobernación y la restauración de la Catedral. Aquí nosotros observamos su escritorio claveteado con bronce pulido y su sillón original, y es hecho de madera con cuero. También nosotros tenemos un mueble tipo aparador mandado a hacer por él, y aquí era donde se resguardaba sus libros, sus notas y sus utensilios de oficina inclusive. Era como su biblioteca ahí. Su mini biblioteca. Y está hecho también con retoques en bronce y en hierro. Nos encontramos con la mesa de dibujo de Manuel Mujica Millán. Esta mesa de dibujo es alegórica e inolvidable porque se dice que aquí realizó el proyecto de la restauración de la catedral y la gobernación. Y como todo arquitecto necesitaba guardar sus planos arquitectónicos, lo guardaba en la planoteca, que es un mueble tipo aparador que ha sido modificado para el resguardo de planos arquitectónicos. Y hay un detalle principal, y es que esta planoteca se puede dividir en dos partes. La parte superior es la más grande y la más voluminosa, y la parte inferior, que son las patas, se puede trasladar en un segundo viaje. Se puede dividir en dos partes. Se puede dividir en dos partes. Muy bien, ya me imagino a Manuel Mujica Millán sobre esta mesa de dibujo diseñando tantas estructuras acá de la ciudad de Mérida. Básicamente en esta mesa de dibujo nacieron las ideas de varias edificaciones del centro histórico de la ciudad de Mérida, donde salió la primera idea de muchas estructuras acá del centro histórico de Mérida. Aquí nosotros nos encontramos con la campana que perteneció a la primera catedral del estado Mérida. Esta es una manufactura en hierro colado y es hierro granulado. Es decir, esta es una campana bastante rudimentaria. Lamentablemente no tiene el gong, que es el que le hace el sonido característico. No la podemos sonar allí. No se puede sonar, y tiene dos fisuras. Y está preservada con aceite quemado para autos. Aquí se ve una fisura, no sé si se nota, aquí se ve mejor una de las fisuras y aquí está la otra. Está curada con aceite. Para la preservación y evitar que se oxide. De la primera catedral del estado Mérida, destruida en el terremoto de 1802. ¿Qué quedaba? Antiguamente donde está la actual catedral, pero era algo más módica, algo más pequeño. Esta campana estuvo presente allí en la catedral cuando el terremoto de 1812. Bueno, otra pieza histórica de la ciudad de Mérida. Es una caja de caudales o caja fuerte que llegó a pertenecer a la Universidad de los Andes a finales del siglo XIX o siglo XX, y ahí era donde se guardaban los antiguos documentos o el antiguo dinero que procedía de los contribuyentes hacia la ULA. O sea, era la caja fuerte. Era la caja ¿Se fuerte. puede abrir para verla? Lamentablemente no se puede abrir porque no tenemos la llave. Y por acá nosotros nos encontramos
con la primera imprenta que llegó al estado Mérida, pero fue la tercera en llegar al estado venezolano durante el gobierno de Antonio Guzmán Blanco, denominado el Septenio, entre 1870 y 1877. Pero fue la primera que llegó a Mérida, la primera imprenta en Mérida. Vale la pena documentarla bien. Aquí inclusive, mire, tiene Nueva York, Washington Press. Washington Press es la manufactura principal de este aparato y Air Hogan Company es la subsidiaria. Y aquí tenemos dos esfigies o medallones contentivos de dos personajes importantes de Estados Unidos. Washington, primer presidente de los Estados Unidos, y el segundo medallón a mano derecha, Benjamin Franklin, que fue el artífice del actual pararrayos, que fue el que hizo con una cometa el experimento de pegarla a una llave para que le cayera un rayo, precisamente. Y la llevó a utilizar el escritor don Tulio Febres Cordero. Esta la utilizó, por supuesto, don Tulio Febres Cordero aquí en Mérida, si fue la primera imprenta que llegó. De 1870, y don Tulio Febres la llevó a utilizar a principios del siglo XX, inclusive hasta 1920 aproximadamente. La imprenta es muy importante porque es el dominio de la letra de la palabra escrita, y cuando tú imprimes las ideas en papel trasciendes a tu época y es el comienzo de la iluminación o del pensamiento en una sociedad. Aquí tienen, ¿ves? Hay que recordar que cuando vivía el general Paredes se dice que esta era la residencia principal y al lado era donde se ubicaba la servidumbre, inclusive en el antiguo solar. Ahora bien, con la restauración en 1991, esta puerta fue clausurada. Y aquí se ve todavía las uniones. Pero la Casa Bosé todavía tiene la puerta original, colocada en su ubicación. Inclusive, hace poco vino uno de los descendientes de la familia Briceño y nos dijo que por este lado, si puedes observar otra división, quedaba una pequeña capilla, que era la capilla familiar, pero ya es de una procedencia y de un tiempo más reciente. Esta casa tiene su historia antigua desde hace más de 200 años. Sí, alrededor de unos 350 años. 350 años aproximadamente. Acá no hay ningún tipo de túnel o comunicación subterránea ni nada. No, nada, todo era a nivel de calle. Inclusive la familia Paredes, para recibir las misas, se tenía que trasladar a la Capilla del Carmen, capilla que tenemos actualmente en el frente. Al frente, aquí. Era como su capilla personal prácticamente. Prácticamente, solamente llegaban, salían de la casa, pasaban la calle y se les oficiaba la misa. Aquí hacen exposiciones de arte también. Sí. Esto es arte itinerante. Itinerante en el sentido de que... Eso es más que todo una exposición de paso. Bueno, allí pueden ver cantidad de cuadros. Entonces, muchas gracias por habernos dado esta entrevista y este recorrido bien con bastante contenido acerca del Museo de Arte Colonial. Y ese fue nuestro recorrido por el Museo de Arte Colonial de la mano de Carlos Martínez. Esperamos que les guste el video, pulsen like, se suscriban y será hasta una próxima oportunidad. ¡Nos vemos! El Museo de Arte Colonial de la ciudad de Mérida.